A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar semana a semana con nosotros aquí en Verde 2.0. El día de hoy tenemos como invitada a Nidian Rodríguez. Ella es quien maneja la responsabilidad social y todo lo que tiene que ver con apoyo comunitario, temas de manejo, además de comunicación interna y externa del Grupo Empresarial CID. Con ella queremos hablar sobre qué están haciendo, sobre todo para dar cumplimiento a los ODS. Trabajan con una serie de ONGs también para buscar eliminar y erradicar la violencia de género. Nidian, gracias por venir a este espacio. ¿Qué están haciendo ustedes en todo lo que tiene que ver con este apoyo e ir luchando para erradicar la violencia de género? Muchísimas gracias, Claudia, por este espacio. Bueno, para erradicar la violencia de género nosotros promovemos el desaprendizaje de conductas que generen violencia. Para eso tenemos un producto simbólico que es el desaprendol y nosotros tratamos de con esto sensibilizar a la gente, a la comunidad, a la población, a las empresas adentro y hacia afuera. En esto de eliminar los malos hábitos y aprender los nuevos, este desaprendol, ¿en dónde están poniendo eje? Sobre todo que tomando en cuenta que las mujeres son las mamás, son las que enseñan a los niños cómo ir rompiendo los viejos esquemas de las cabezas de las propias mujeres. Bueno, en este caso tenemos aliados estratégicos, acogiéndonos a los ODS, precisamente alianzas para buscar los objetivos. Estamos trabajando con el ECU 911 y con la Secretaría de Inclusión Social del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, nosotros tenemos este entregable que es el desaprendol, donde adentro hay un inserto con los tipos de violencia, qué es lo que genera violencia contra la mujer. Entonces, con el ECU 911 trabajamos con líderes comunitarios. Ellos manejan protocolos de violencia, qué hacer en situaciones, entonces a ellos les entregamos, ellos a su vez entregan en las casas donde hacen, ellos son agentes de contención. Por la Secretaría de Inclusión de Riesgo igualmente estamos trabajando en el empoderamiento de mujeres, haciendo talleres, haciendo seguimiento. Ahora que estamos con esta pérdida masiva de empleos, estamos trabajando empoderando a la mujer y generando fuentes de trabajo con las empresas aliadas en este vínculo de la violencia. Es decir, vamos aprendiendo nuevos hábitos, pero ¿cómo las mujeres pueden pedir ayuda? Debido a la pandemia, debido al encierro, ha habido mucho más agresiones dentro de las casas. Las mujeres están encerradas con sus agresores. Por lo tanto, hay una serie de problemas. Se han disparado los índices de violencia doméstica, tanto para niñas como para las mamás. Es muy grave el tema. ¿Cómo generar líneas de apoyo, llamadas de auxilio para que efectivamente puedan acudir y lo que tú decías, que exista un grado de contención para evitar que la violencia continúe? Bueno, ahí se han generado códigos con el ECU 911, códigos especiales que son, que quieren decir que hay una situación de violencia. Igualmente con la Secretaría de Inclusión Social se manejan estas llamadas, estos canales internos de comunicación para evidenciar que cuando hay una situación de violencia. Entonces, articulando nos hemos visto nosotros, bueno, como empresa privada, cómo podemos aportar, es con la sensibilización. Esos son los organismos ya ejecutores de estas políticas de Estado, de estas acciones. Pero ustedes les dan herramientas, les dan una serie de elementos para que se pueda sensibilizar a mayor número de población, porque claro, internamente ustedes como trabajan también tienen un eje que lucha contra el trabajo infantil. ¿Qué están haciendo dentro de la empresa y hacia afuera? Así es, violencia de género y trabajo infantil, esos son los focos de trabajo actualmente del grupo corporativo CID y de las empresas que lo conformamos, que somos 7 empresas. Entonces tratamos de promover acciones
dentro de casa y también externamente. Ahora, por ejemplo, en la pandemia los niños se quedaron sin acceso a la educación por la falta de tecnología. Estamos trabajando desde la red de empresas por la erradicación del trabajo infantil, creando infocentros. La última intervención, esto lo hacemos a nivel nacional en los diferentes nodos. La red tiene nodos en Pichincha, en Azuay, en Guayas y en Santa Elena. Entonces hemos estado dotando de infocentros a fundaciones que ya tengan esquemas organizados. La última fue a la Fundación Minadores de Sueños en Quito, en el sur, en la Argelia, que es un barrio de alta peligrosidad. Entonces allí ellos tienen, esta fundación es como una cajita de música que tiene ahí en el medio de un barrio donde ni siquiera hay alcantarizado, y ellos trabajan con compost. Es una fundación bien administrada. El tema de Minadores además apunta al trabajo en basura, donde hay muchos niños que trabajan, eso no lo podemos negar, y eso es muy grave, y más aún cuando se puede hablar de las tasas de desempleo. Los niños tratan, o los papás hacen que los niños trabajen para que lleven recursos a los hogares. Así es, y esta zona de la Argelia es de migrantes del campo, de la zona de Zumbagua, específicamente del páramo andino. Entonces, Minadores de Sueño, ellos tienen esta linda fundación, esta linda estructura inclusive, donde reciben a más de 100 niños todos los días, están trabajando. Yo llegué ahí, dije, los niños aquí, esto parece un oasis en el desierto, están trabajando, los educadores van, y les entregamos 5 computadoras, 5 impresoras y más de 100 niños beneficiados que van a tener, y conectividad también les dimos. Aquí nos aliamos varias empresas, entre esas CNT, Farmabrand, Blenastor, DirecTV, la cooperativa 23 de julio. Bueno, todas pusimos una computadora, una impresora, y se formó para formar esto. El infocentro está funcionando ya. Entonces los niños están recibiendo clases, los que no son los 100. Entonces son más de 100 familias que están siendo beneficiadas, que sus niños tienen la opción de la escolaridad hoy por hoy, que solamente es online. Es decir, están trabajando en el tema de erradicación, trabajo infantil y erradicación de violencia de género. ¿Qué más están haciendo mujeres? Ustedes trabajan muchísimo con mujeres. ¿Cómo están dando una mano, dar otras herramientas para que puedan incluirse económicamente hablando? Claro, nosotros trabajamos en una escuela de administración de emprendimientos, de base cero, base presupuesto cero. Tuvimos 70 graduadas, de esas 70 graduadas, 7 son hoy proveedoras de algún servicio de alguna de las empresas del grupo. Yo tengo desarrolladas emprendedoras que hacen todo el material publicitario, por ejemplo, de Baguette. Esas hacen costura, ya tienen una microempresa y ya se cerró el círculo, o sea, esas ya tienen trabajo. A ellos les ha cambiado la vida, ese es ya un indicador de impacto. Entonces tengo desarrolladas mujeres diseñadoras de modas, diseñadoras de material publicitario, me hacen decoraciones y activaciones BTL de una o de las otras empresas. Entonces de esa forma seguimos haciendo el tejido productivo y cerrando el círculo, ya generando estas fuentes de ingreso y siendo proveedoras. O sea, ya el círculo se cerró, empezamos de cero y ahora ya tienes tu emprendimiento en marcha. Para esto el trabajo fue un acompañamiento también, ¿no? Ahí tuvimos actores importantes como la Universidad Andina Simón Bolívar, con la cual firmamos un convenio, el Grupo CID. Esos nos avalaron también este aprendizaje y hacen un seguimiento constante, porque no es solo de aprender, sino de acompañar y cerrar este círculo hasta el proceso final, ¿no? Ahora ya caminan solas, ya emprenden. El proceso final es que emprenden, que entreguen artículos y ustedes les ayudan también a promocionar y a comprar esos artículos. Así es, entonces ellas son proveedoras ahora de nosotros, de una de las empresas. Entonces ya se cierra ese círculo, ¿no? Empezamos enseñándoles hasta ahorrar de centavo en centavo para que tengan un capital de ingreso. Y luego ya ahora son proveedoras, ellas son microempresarias. Entonces eso es muy satisfactorio, pero a ellos les ha cambiado la vida, ¿no? Es más lo que puedo decir yo, ellas mismas lo dicen, y el trabajo cada vez es mejor porque es una mejora continua. O sea, de los primeros bocetos que nos entregaron a lo que ahora están trabajando hay una gran diferencia. Midian tiene artículos de las marcas que ustedes promocionan, del tema Baguette. ¿Son hechos por mujeres emprendedoras todos estos artículos? Todos estos. Entonces imagínate, nosotros empezamos con unos muñequitos y ahora son perfectos. O sea, me preguntan, ¿hasta quién te hace? Y yo digo, ahí yo orgullosa también cuento esta historia, bolsos publicitarios, los uniformes inclusive, esos nos hacen,
Es un grupo de mujeres que ahora son modistas, son confeccionistas. Y además con diseño, con apoyo, con una serie de elementos y con control de calidad, que es importantísimo. Todos, y con mejora continua, ¿no? Te digo que ya esos tienen procesos también, porque uno tiene que cascadear eso a sus proveedores. Entonces, esa cadena de suministros está ahora, es parte de este empoderamiento de mujeres que finalmente, o sea, es el mismo objetivo, genera la erradicación de la violencia contra la mujer, al ser independientes. Ustedes, al trabajar con ECU 911, con la Secretaría de Inclusión del DMQ, ¿qué herramientas están dando? ¿Cómo llegar a conseguir el empoderamiento de las mujeres? Que las mujeres nos sintamos capaces, nos sintamos con posibilidades de futuro, de crecimiento, de emprendimiento y además de buenas administradoras de nuestros hogares. Yo considero la base tanto para violencia de género, empoderamiento y erradicación del trabajo infantil, la base de la pirámide y de la responsabilidad social es la educación. Entonces trabajamos en la educación, precisamente en la formación, en la capacitación y en el acompañamiento en eso. O sea, no dejar aprende, sino hacer un seguimiento. Ahí trabajamos, también tenemos una becaria en Fundación Fidal, por ejemplo, es un aporte, aunque sea una, le estamos apoyando para que se eduque, aprenda a ser una líder comunitaria y eso se va esparciendo. Otras empresas hacen lo mismo, sí. Mientras más seamos, qué mejor. La educación es la base del cambio. Ahora, internamente, Nidian, ¿cómo ustedes trabajan con las mujeres del grupo? Hay muchas mujeres que están en cargos directivos como Nidian, lo cual muestra un equilibrio de género, pero ¿cómo es trabajando con todas las mujeres que son parte del grupo, ya sea en cargos directivos, en mandos medios, en todas las áreas que ustedes tienen? Bueno, para esto es importante el trabajo conjunto con talento humano, con recursos humanos, ¿no? Hacer un plan de carrera de acuerdo a tus talentos, qué te falta, hacia dónde quieres llegar, y para eso tienes que tener un plan. Capacitación, necesitas hacer una pasantía, necesitas probar qué es lo que quieres y hacer, en base a esto, hacer tu plan de desarrollo de carrera. Entonces ahí tú generas también ese engagement con la empresa a la que tú trabajas, que es un aspiracional. Entonces el grupo de empresas del grupo CID tiene gente que ha hecho carrera allí y eso también es un compromiso que te genera de tu trabajo y también y de doble vía, ¿no? O sea, también el compromiso es proveerte de las herramientas para capacitarte en lo que tú necesites y hacia dónde quieres llegar. Si nos están mirando a través del programa, a través de la red de Telesucesos, ¿cómo conseguir Desaprendol, por ejemplo? Si yo trabajo con mujeres, quiero entregar estas cápsulas simbólicas, de Desaprendol, simbólicas, ¿cómo conseguirlo? ¿Cómo contactar con el trabajo de ustedes? Bueno, nosotros, Desaprendol, detrás de este medicamento simbólico está una marca que es Stevia. Eso es parte de la construcción de la esencia de esta marca, saber que hacemos algo en favor de la mujer. Entonces es muy fácil porque pueden contactarse por nuestras redes sociales, por nuestra página web y conseguir, y mientras más personas lleguen a tener el inserto del Desaprendol y sepan que se puede desaprender cualquier conducta, no solo de violencia, sino de cualquier cosa que querramos cambiar, desaprendemos y volvemos a aprender. Entonces es muy fácil contactarse con nosotros, Claudia, en nuestras redes sociales, en nuestra web. Estamos dispuestos a colaborar y articular con la sociedad, con la empresa pública, con la empresa privada, con la sociedad civil y el tercer sector. Es decir, para que todos aprendamos a desaprender. No sé si se puede decir así o no, pero es romper hábitos, romper costumbres y garantizar un mundo más equilibrado, más equitativo y libre de violencia. Eso es lo que buscamos, ese es nuestro objetivo. Muchísimas gracias a Nidian Rodríguez. Recordamos que ella lidera la parte de responsabilidad social empresarial del grupo corporativo CID, 100 empresas que trabajan en una serie de temas, desde insertos o cápsulas para desaprender los malos hábitos que hacen que exista violencia de género, o también campañas que apuntan la posibilidad de erradicar también el trabajo infantil. Dos lacras sociales muy fuertes, no de Ecuador, del mundo entero, en donde todos tenemos que poner el hombro para conseguir irlas erradicando y tengamos un mundo libre de violencia. Gracias por estar con nosotros. Verde 2.0. Gracias por continuar con nosotros aquí en Verde 2.0. En este momento tenemos como invitado a Christopher Velasco. Él es especialista en tema de ciudades intermedias de la agencia de cooperación alemana GIZ. Christopher, ¿qué significa este proyecto de ciudades intermedias en donde está involucrado cooperación internacional, pero también estamentos del gobierno ecuatoriano? Sí, buenos días a todos. Verdadero placer estar con ustedes. El programa de ciudades intermedias sostenibles es un acuerdo entre el gobierno alemán y el gobierno ecuatoriano
que por encargo de la BMZ está implementada por la Cooperación Técnica Alemana. Ya llevamos casi 3 años y medio en el Ecuador implementando algunas iniciativas en ciudades intermedias que están definidas en conjunto con el gobierno, que son básicamente Cuenca, Loja, Ambato, Latacunga, Lago Agrio y Puerto Viejo. En esas ciudades hemos hecho un esfuerzo para poder establecer algunos insumos de conocimiento, también de política pública, para contribuir a los grandes desafíos que tiene el desarrollo urbano sostenible. Cuando hablamos de ciudades intermedias, debido a los datos que usted nos da de Cuenca, Loja, Latacunga, en fin, son ciudades de menos de 500.000 habitantes o máximo hasta 500.000, ¿cómo se las selecciona? ¿Qué elementos deben tomarse en cuenta para denominarse ciudades sostenibles? Claro, la categorización de ciudades es muy variada, ¿no? Tenemos una categorización de ONU que hace ciudades pequeñas, medianas y grandes. En eso nosotros en el Ecuador, en conjunto con las instituciones del Estado, lo hemos definido una convocatoria abierta donde aplicaron varios municipios, se seleccionaron unas propuestas y sobre estas estamos interviniendo. Es importante mencionar que la articulación de este programa está como contraparte el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, también tenemos la Asociación de Municipalidades del Ecuador, la Secretaría de Educación, Ciencia, Innovación y Tecnología, y también articulamos fuertemente con algunos sectores privados y también sociedad civil y academia, que nos permiten básicamente construir esta idea de ciudades sostenibles en un contexto diverso como el que tienen nuestros 221 municipios, ¿no? Es decir, no hay receta para decir este es el camino para establecer, pero hay unos lineamientos generales que nos dan unas buenas pautas. Por ejemplo, pensar la planificación urbana, pensar la cuestión de la expansión de las ciudades, la garantía de los derechos de la población, el espacio público, el funcionamiento, por ejemplo, de los servicios municipales de dotación de agua potable, alcantarillado, funcionamiento de mercados, la cuestión de tener áreas recreativas, la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural. O sea, son grandes desafíos que nos dan identidad, que nos dan un funcionamiento de las ciudades y que hacen que en este proceso dinámico en el que viven las ciudades, los diferentes actores podamos convivir o coexistir y además, sobre todo, aportar a una gobernanza adecuada que permita constituir ciudades que sean inclusivas, sostenibles, productivas y con una buena gobernanza. Usted habla de varios aspectos, el tema de inclusión, por ejemplo, que exista rampas en las veredas, que exista facilidades para las personas con una serie de discapacidades, que todos se sientan incluidos y sean ciudades amigables para todos los sectores. En base a los datos que usted nos da, trabajan ya cerca de un poco más de 3 años en el tema, ¿cómo o hasta cuándo tienen la proyección de ya empezar a ver resultados positivos? Si ya los tienen, ¿qué ciudades tienen resultados positivos? Usted habla de acceso a servicios, habla de un aire mucho más limpio, temas de movilidad también amigables. ¿Cómo vamos midiendo parámetros para saber qué ciudades van convirtiéndose o se vuelven más sostenibles que otras? Sí, lo primero es establecer este proceso de participación conjunta y de que todos los actores que hacemos parte de las ciudades podamos tener claro nuestros roles y cuál es la contribución corresponsable que podemos hacer con respecto a la ciudad. Creo que es importante también entender que no hay una ciudad tipo o hay como modelos a los cuales deberíamos asimilar, porque tenemos una diversidad cultural, tenemos una diversidad de pueblos y nacionalidades, unas cosmovisiones distintas en cada territorio. Lo que tenemos que hacer es recuperar esa visión de ciudad, hacia dónde queremos ir, desde donde el Estado garantiza nuestros derechos, pero nosotros como ciudadanos y ciudadanas podemos contribuir a tener hábitats mucho más inclusivos, mucho más sostenibles. Y creo que uno de los grandes desafíos en eso es, por ejemplo, cómo comenzamos a ver esa visión de futuro de las ciudades. Creo que eso es un aporte que hemos venido trabajando, y en esa visión a futuro lo que vemos también es que hay un enfoque importantísimo, un componente importante, que es el tema de cambio climático. O sea, las diferentes formas de ver los territorios, si no tienen una mirada de sostenibilidad desde este enfoque de adaptación y mitigación al cambio climático, se vuelven poco sostenibles. Es decir, la movilidad debe pensar que no solamente está pensada para autos, para el transporte público que tenga que ver con, por ejemplo,
utilizo de recursos fósiles, sino también plantearnos algunos elementos importantes que son, por ejemplo, el utilizo de la bicicleta, movilidad alternativa, ser mucho más eficientes en el uso de la energía, también establecer, por ejemplo, una forma de consumo, un vínculo más sostenido entre lo urbano y lo rural. Ahora, ¿cómo lograr articular, Christopher, a la sociedad como tal, al tercer sector, a toda la población de cada ciudad absolutamente diversa, con una serie de intereses o con una serie de particularidades? ¿Cómo articular entre el ciudadano y la autoridad? ¿Cómo lograr ordenanzas municipales que faciliten la sostenibilidad de las ciudades? Tenemos grandes puntos de encuentro, creo, dentro del Estado y la ciudadanía, y uno de estos es la gran disputa de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo y ordenamiento territorial, y también los planes de uso y gestión del suelo. O sea, creo que el Ecuador tiene mecanismos de participación interesantes, que son mandatos constitucionales, y que creo que podríamos utilizarlos en la definición de los instrumentos de planificación y desarrollo, porque es mandatorio para los gobiernos autónomos centralizados estos planes de desarrollo, y ahí el nivel de participación e involucramiento de la ciudadanía es necesario, porque no solamente podemos tener como una lógica de demanda desde la ciudadanía hacia el Estado y una cuestión de dar desde el Estado a la ciudadanía sin establecer un proceso más corresponsal. Hay mecanismos como el presupuesto participativo, por ejemplo, que son fundamentales para hacer un mejoramiento integral de barrios, por ejemplo, para integrar algunos sectores que son más urbanos, más, por ejemplo, asentamientos informales que no están legalizados, dentro de toda la lógica de desarrollo de la ciudad. Pero también creo que es fundamental nuestro ejercicio de ciudadanía en el quehacer cotidiano que tenemos, o sea, nuestras prácticas del uso del tiempo libre, la cuestión de la conservación del espacio público, la forma en la que nosotros actuamos de manera individual y colectiva. Ustedes, Christopher, tienen una agenda para esto, una agenda que uno puede descargar, se puede acceder a ella. ¿Cómo lograr tener más información y cómo, si yo soy parte de una ciudad que no está dentro del proyecto, cómo lograr tener estas herramientas para mejorar la calidad de vida de las diferentes ciudades y garantizar un mayor futuro? Usted habló de cambio climático, pero hablar de sostenibilidad involucra muchos elementos. Entonces, ¿cómo acceder a la agenda? ¿Cómo acceder a recibir información por parte de la GIZ y de todos los organismos que están involucrados? Claro, nuestro rol básicamente como cooperación es articular a las diferentes instituciones del Estado y otros actores para discutir una temática específica desde el desarrollo. Para hacer un proceso de involucramiento tenemos mecanismos de implementación de la nueva Agenda Urbana y de la Agenda de Hábitat Sostenible 2036, y ahí tenemos, por ejemplo, estrategia de fortalecimiento de capacidades que apunta también a que la sociedad civil organizada, sean estas fundaciones, organizaciones, ONGs locales, puedan llegar a la ciudadanía con información más pertinente, con algunas acciones, algunos tips, por decirlo así, de cómo trabajar los temas de corresponsabilidad sobre el desarrollo. Para el sector privado hemos hecho unas mesas de negociación, unos diálogos, unos desayunos. ¿Y cuál es el link, cuál es la web, cómo recibir, cómo acceder a la información? La información es pública, la tenemos en las instituciones. Por ejemplo, la agenda va a estar colgada, la agenda de investigación, que es un mecanismo al que le iba a hacer referencia, está en la plataforma de CENESID, la hemos divulgado en las redes sociales nuestras también y de otras organizaciones con las que trabajamos. Las estrategias de fortalecimiento de capacidades se lanza en este 20 de octubre, que es el mes de básicamente desarrollo urbano, que lo hemos denominado. Y luego también tenemos una información que está dentro de las páginas de cada una de las instituciones, MIDUBI, AME, CENESID. Y tenemos que buscar cómo ciudades, el eje son ciudades sostenibles. A nuestras redes, por ejemplo, directas de GIZ. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que es importante que todos aprendamos sobre todo lo que tiene que ver con ciudades sostenibles. Christopher Velasco, quien es un experto en el área de la GIZ, Cooperación Alemana, nos habla de ello. Es muy importante que todos veamos la información y logremos un mejor futuro para los medios en los que vivimos, las ciudades en las que estamos. Todos son temas muy importantes. Así es que muchísimas gracias a Christopher Velasco y gracias también a Nidian Rodríguez por habernos acompañado el día de hoy aquí en Verde 2.0. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga.
Verde 2.0.